Nuestra plática de hoy, 23 de marzo de este año 2022, le hemos puesto como título El Cordero de Dios 4. Y está basada en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, y dice así: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En este versículo base de este mensaje, leemos que el Señor Jesucristo adquiere características de un cordero. Ya habíamos comentado en pláticas anteriores que las ovejas no berrean cuando son llevadas al matadero. No hacen ruido alguno, se quedan quietas y calladas. De igual manera, Cristo fue llevado al matadero como oveja, como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Cuando una oveja es trasquilada, le han quitado la lana que cubre su cuerpo. A Cristo le quitaron sus ropas y se las repartieron los soldados romanos. Hasta en esto Cristo cumple como Cordero, con las profecías, por supuesto. En este pasaje del profeta Isaías, todo el capítulo 53 nos habla del sacrificio de Jesús. Dios nos da a conocer los sufrimientos del Cordero de Dios que padecería en su sacrificio al pagar los pecados de la humanidad. Debo comentar que este anuncio de la muerte del Mesías fue escrito por el profeta Isaías 750 años antes de la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Dios lo dejó escrito para que su pueblo Israel estuviera informado desde siglos antes cómo moriría el Mesías prometido, como un cordero sin mancha y sin contaminación, derramando su sangre para salvación de su pueblo y de todas las almas del mundo. Les voy a leer el capítulo 53 de Isaías completo, es de versículos 1 al 12. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay para ser él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por asustado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará él las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Yo he leído muchas veces este pasaje, este capítulo,
nunca ha dejado de impresionarme la precisión profética dejada por Dios, cumpliéndose al 100% en la persona del Señor Jesucristo. Cristo, cuando el Cordero de Dios sufrió el rechazo de su mismo pueblo, el odio de los hombres que Dios había escogido para ganar las almas del pueblo de Israel y del mundo, los sacerdotes levitas convirtieron la verdad de Dios en normas y leyes humanas y dejaron la verdad de Dios. Perdieron de vista la voluntad de Dios, tanto para sus vidas como para su propio pueblo. Los fariseos se creían tan santos que la verdad de Dios manifestada en la vida y obra de Jesús de Nazaret la calificaron como blasfemia y ofensa contra el Creador. La vida de Jesús los enfrentaba tanto que decidieron matarlo, pensando que de esta manera terminarían con quien les causaba tantos dolores de cabeza. Ahora es peor porque están sufriendo castigo eterno. Estolatría de ellos mismos, nunca vieron que Jesús de Nazaret moriría como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por muchos siglos, estos hombres de Dios, entre comillas de Dios, sacrificaban corderos que anunciaban, recordándoles el sacrificio futuro del Mesías. Su religiosidad los llevó al infierno, pues rechazaron a quien vino a salvarlos. Tal como dice el pasaje que les he leído, despreciado y desechado entre los hombres. El pueblo de Dios, Israel, rechazó a su Salvador, al varón de dolores. Dios también lo presenta como experimentado en quebrantos. Esto es una gran verdad. Jesús, al ser rechazado y despreciado, humanamente es un quebranto para cualquier hombre. Pero él, como el Cordero de Dios, sabía que sufriría desprecio, rechazo y vituperios de su misma nación. El mismo diablo estaba detrás de todo esto, de todo este rechazo a Cristo. Incitaba a los fariseos a odiar a Jesús para hacerlo caer en pecado, para que no cumpliera como Cordero sin mancha ni contaminación. Si Jesús hubiera caído en las trampas del diablo, nunca hubiera cumplido como Salvador de las almas, pues el Mesías debía tener una vida como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así cumplió con su sacrificio expiatorio y consumó la salvación de las almas. El pasaje dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Triste pero cierto. Muchos se avergüenzan de él. En estos tiempos muchos también se avergüenzan de Cristo, ¿sí? O sea, se avergonzaban de él en el Antiguo Testamento y actualmente también se avergüenzan muchos de Cristo, del Cordero de Dios que los salvó, que con su sangre los limpió de sus pecados. Para mí es triste ver a creyentes no confesar a Cristo como su Salvador personal, porque se avergüenzan. No cargan una Biblia porque no quieren que la gente los critique juzgándolos como siervos de Cristo. Para mí es un acto de satisfacción el hecho de que la gente me vea por las calles con una Biblia en mis manos. La cargo porque muchas veces me preguntan, ¿por qué siempre traes una Biblia en tus manos? Les contesto, para dar con ella testimonio de Cristo. El Cordero de Dios dio su vida por mí y me salvó del infierno. A ti también te puede salvar. Luego les digo, escucha esto. Y les leo el mismo capítulo 53 de Isaías, versículos de 5 y 7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este pasaje de la palabra de Dios nos confirma que Jesús de Nazaret cumpliría todas estas profecías. Fue rechazado, despreciado, vituperado, negado como Mesías y crucificado como Cordero. Derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Dios dice claramente en el versículo 6 que Él cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Cristo nunca pecó, pero murió como si hubiera sido el criminal más grande de la humanidad, porque cargó con la maldición de los malos, como tú y yo. Esto lo dice el Espíritu Santo en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así cumplió con las profecías. Por la gracia de Dios y por la Biblia, que es la palabra de Dios, muchos aceptan al Cordero como Salvador personal y ahora están caminando rumbo al cielo eterno. Tú que ves y escuchas este corto video, te pregunto, ¿quieres aceptar el pago que Cristo consumó en la cruz del Calvario por tus pecados? Cristo murió como un cordero inocente por amor a ti, para que si crees, no termines en el infierno. Yo te ruego, en el nombre de Cristo, no dudes en aceptar la salvación de tu alma, que solo la obtienes como regalo de Dios a través de Cristo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Si lo quieres hacer, yo te invito a que ores conmigo, pidiéndole a Dios que te perdone y también rogándole que lave tu corazón, lave tu alma con su sangre y además que entre a vivir a tu corazón. Si quieres tú aceptar este regalo de Dios, solamente te voy a pedir que repitas a Dios esta oración que yo voy a hacer, donde tú vas a invitar a Cristo. Yo ya invité a Cristo hace más de 38 años, pero en esta ocasión la invitación de Cristo a ti, hacia ti, es que tú lo aceptes a Él como quien ya pagó por tus culpas. Él es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Te ama y por eso te insiste que creas en Él, que le abras tu corazón y lo dejes entrar. Así es que, si quieres probar esta gran verdad, tómale la palabra a Cristo. Vamos a orar. No te niegues a aceptar a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Te pido que inclines tu rostro como señal de respeto a Dios. Cierra tus ojos para que te concentres. Y dile a Dios lo siguiente. Bendito Dios, te doy gracias porque me muestras a través de esta plática que estoy escuchando que tú me amas tanto que nos regalaste a Jesús como el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Y Señor, pues yo acepto ese Cordero. Quiero decirte que acepto a Cristo, tu Hijo amado, como mi Señor y mi Salvador personal. Por eso en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Perdóname todos los pecados que recuerdo y también perdóname los pecados que no recuerdo. Y te ruego, Señor Jesucristo, que con tu preciosa sangre laves mi corazón, lava mi alma también de todo pecado y de toda maldad, porque yo necesito que entres a vivir en mi corazón y te quedes en él para siempre, porque yo acepto la salvación de mi alma y la vida eterna que tú me regalas. Señor,
Ahora que estás en mi corazón, quiero pedirte que lo selles por dentro con tu Santo Espíritu, para que nunca te salgas. También te pido que cambies mi vida, que la transformes y la uses para tu gloria. Todo esto, Dios, yo te lo pido y te lo agradezco solo por los méritos y en el bendito nombre de tu Hijo amado, ahora mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Bueno, pues si esta oración tú la has seguido sinceramente, Cristo entró a tu corazón porque vio que tú sinceramente lo aceptaste en tu corazón. ¿Sí? Yo no sé si lo aceptaste, ¿sí? Porque yo no veo tu corazón, pero Cristo sí lo ve, ¿sí? Y si ya está en tu corazón, el día que tengas que partir te vas con él al cielo. Yo también. Si aquí no te veo, allá te voy a ver. Que Dios te bendiga, que la pases muy bien. Hasta pronto.